Amén. Tremenda canción, tremenda adoración. ¿Cuánto dicen? El Señor ha vencido. Yo voy a tocar un tema que nunca lo he predicado aquí. Siempre lo di por sentado, que el pueblo de Dios lo sabía, y ese es un error que a veces tenemos los pastores. Pensar que el otro sabe, y no, Dios nos pone para enseñar, y a veces hasta para molestarle, enseñándole cosas que usted ya sabe. ¿Pero por qué? Porque ahí es donde está la bendición. ¿Amén? Usted cada vez que va a aprender algo que ya lo sabe, sabe lo que tiene que hacer como Pablo. Todo lo que tengo hasta ahora lo tengo por basura y sigo a la meta. Aprendo un poco más, una vez más. Lo que voy a hablar en esta mañana es algo tremendo que tiene que ver con la iglesia, y tiene que ver con tu vida, y tiene que ver con Dios. Quiero hablar de la autoridad espiritual. ¿Escuchó? El plano material, el mundo, nos enseña que hay autoridades. Bien lo sabe esto usted. En el hogar, ¿quién son la autoridad? La mujer. La mujer, papá y mamá, los padres, ¿verdad? Usted ve una luz roja cuando va a cruzar en una calle, eso es autoridad. Le está diciendo no puedes. En la escuela usted tiene una autoridad, ¿verdad? El gobierno es una autoridad. Los alcaldes, los ministros son autoridades que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque Dios, el plan de Dios es un orden. Si no estuviera la autoridad, sería un desorden. ¿Escuchó lo que le digo? Por eso hay determinada edad que los jóvenes son adolescentes, ya pasan los 12, 13 años, y se rebelan contra las autoridades. ¿Por qué? Porque quieren vivir como se les da la gana. Y les molesta que haya alguien que les diga, ordena tu cuarto, ¿verdad? O salís a tal hora, pero a tal hora regresas. ¿Ok? Y no les gusta. ¿Por qué? Porque tienen un problema con la autoridad. Es algo normal en la vida. Ahora, el problema es que usted ya tenga 30, 40 años, tenga problemas con la autoridad. Eso es tremendamente peligroso, ¿verdad? O que no respete las autoridades terrenales. Tenemos muchos textos bíblicos en esta mañana. Yo quiero que cada uno de ustedes lea uno de estos textos bíblicos. El primero se encuentra en Romanos 13:1, donde la palabra de Dios nos enseña a someternos a las autoridades. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver por qué. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Escuchó lo que dice? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mire, y acá es un tema que yo quiero aclarárselo, porque hay mucha gente que dice, pastor, pero usted no sabe, en mi país las autoridades son malas o están en contra de la palabra de Dios. Tranquilo, porque Dios es el que pone reyes y el que saca reyes también. Dios es el que pone autoridad y el que quita autoridad, porque la autoridad sobre todas las autoridades es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No le escuché, despiértese y diga amén. 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 Autoridad absoluta y suprema es la autoridad del Señor. Pero esta palabra nos está haciendo ver que en el mundo material, en este mundo, hay autoridades a las cuales nosotros tenemos que someternos. De hecho, usted está sometido a autoridades. Usted va a trabajar y tiene un jefe sobre usted. Usted no hace lo que quiere, ¿verdad? Usted dice, bueno, yo voy a jugar al fútbol porque me siento bien. Y incluso está jugando al fútbol y tiene una autoridad que es el referee o el árbitro o el juez, que es el que le toca el silbato y le dice, no, mire, esto es un penal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia y la vida nos enseña que hay autoridades a las cuales nosotros debemos someter. Ahora, aquí esto es algo tremendo, porque la absoluta autoridad viene de Dios. Y yo quiero que usted vea algo que ocurrió cuando Yeshua estaba ministrando aquí en la tierra. Él tenía una autoridad completa en el mundo espiritual. Hay dos tipos de autoridad: autoridad en el plano terrenal y una autoridad en el mundo espiritual. ¿Escuchó lo que le digo? Vamos a ver cómo se manifestaba en Yeshua, en el Mesías, la autoridad espiritual. Por favor, si alguien, Enrique, Mateo 8, del 5 al 10. Rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré.
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Sabe por qué? Porque él dijo: yo soy un hombre de autoridad, pero que estoy bajo autoridad. Este es un principio tremendo. Para que usted tenga autoridad, tiene que estar bajo autoridad. ¿Escuchó lo que le digo? Mire, yo a veces salgo, cada tanto, salgo con mi uniforme y con mi patrulla a una ruta y tenemos que parar vehículos, ¿verdad? Y hacerle señas, les pedimos los documentos. Ahora, ¿por qué tengo autoridad? Porque una autoridad, que es la policía, me dio autoridad a mí para hacerlo. Yo no puedo salir, bueno, con esta ropa y ponerme en la calle porque me pasan por arriba los vehículos, me matan, ¿verdad? Pero cuando yo recibo autoridad, tengo autoridad para ejercerla. Yo no soy el que está deteniendo un vehículo, es la policía. ¿Escuchó? Cuando usted está ejerciendo una función, ya no es usted, es quien le dio el poder a usted. Y esto es lo que el centurión había comprendido. Señor, yo comprendo cómo se maneja esto, porque yo soy un hombre con autoridad, pero también estoy bajo autoridad. Pero si yo le digo a mi criado que haga esto, él va y lo hace. ¿Por qué? Porque yo tengo autoridad y se me ha dado autoridad. Ahora mire Jesús en Marcos 1:22. A ver quién lo busca y lo lee en voz bien alta para que quede también los hermanos que nos están viendo por la cinta puedan escuchar este pasaje bíblico. Marcos 1:22. Vamos a ver Jesús, la autoridad espiritual que el Señor Jesús tenía. El que lo encontró lo lea, si no perdemos tiempo. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mire qué tremendo, la gente se admiraba de la autoridad y de la doctrina que enseñaba. ¿Por qué? Porque él enseñaba con autoridad. Ahora la palabra autoridad, o si usted la busca en un diccionario, es poder, gobierno, dominio. Dice que Jesús tenía esa autoridad incluso para despertar los corazones para que escuchen su palabra. Mire qué tremendo. Y esto es lo que nosotros llamamos predicar con autoridad. No es una persona que se para y dice: bueno, voy a ver, no sé por qué estoy aquí primeramente, pero si estoy aquí Dios debe tener de alguna palabra y vamos a ver, está buscando en la Biblia que Dios le da. Eso no es autoridad. Autoridad es: así dice el Señor. Usted está predicando con autoridad. Usted está transmitiendo un mensaje fresco de Dios. Y esto era lo que hacía Jesús. No era como los escribas, como los fariseos, que hacían 20.000 oraciones, que se sacudían, que se ponían los tefilim y se los sacaban y se ponían el talit. Y era todo rituales. Hermoso, pero rituales. Y los rituales no tienen poder para bendecir a nadie. ¿Escuchó? Jesús no cumplía esos rituales por los rituales mismos, sino que los cumplía para agradar a Dios, pero él enseñaba con autoridad. Su palabra era una palabra viva. Cada vez que Jesús hablaba, ocasionaba un cambio en la atmósfera del lugar, ocasionaba que los espíritus inmundos se vayan, ocasionaba que el poder de la sanidad toque a las personas, hacía que incluso la gente más alejada de la fe, los publicanos, las rameras, tuvieran una sed de acercarse a oír la palabra del Señor. Esa era la autoridad que el Señor tenía cuando Él estaba caminando aquí en esta tierra y enseñando. Amén. Ahora bien, ¿por qué le estoy enseñando estos motivos de autoridad? Que en el plano natural hay autoridades, que en el plano Jesús tenía autoridad para enseñar, que usted puede tener autoridad si está bajo autoridad. ¿Por qué? Porque hoy en día Dios le ha delegado autoridad a su iglesia.